¿Cómo se hace una sesión de foques? Bueno, en primer lugar, yo parto de que soy del Focus Team, porque cuando hablaron conmigo para el liderazgo un poco en el portfolio, yo me centré que lo más interesante para mí era pues, la ciencia, el arte, la tecnología, ¿no? Y por ese aspecto un poco nos repartieron en diferentes foques. Y lo único que no soy yo sola, ¿no? Somos un grupo de profesores que yo me presento como un líder, pero es un liderazgo compartido, no estoy yo sola. Otros años es verdad que ese liderazgo ha sido un poco más pesado, porque por recursos y tiempo todo ha sido un poco más agobiante, pero ahora este año lo han organizado mejor y nos han dado horas, tenemos tiempo para reunirnos. Entonces, por ese aspecto yo estoy muy contenta. Una sesión de enfoque al final es un trabajo en equipo, como todo lo que hacemos en este centro, ¿no? Nos juntamos profesores de diferentes etapas para un poco tratar la trazabilidad de los proyectos, ¿no? Al final yo soy profesora de DBH, hay otros de LH, HH, es algo que nos interesa que sea una trazabilidad total durante todas las etapas. Normalmente nosotros en el FOCE nos basamos en los objetivos estratégicos de la Ikastola, ¿no? Y de esos objetivos estratégicos en el plan anual se recogen las partes que nos toca a nosotros un poco tratar. Luego en el FOCE es verdad que sí que tenemos más manga ancha sobre las actividades que tenemos que hacer, y somos un poco nosotros los que decidimos por qué lado o qué es lo que nos interesa durante el curso tratar como Focus Team. En nuestro caso la parte de las ciencias y los artes. Bat segurenik egingo dugula, baina printzipioz esango dizkizuet araitzek eta zetateak erabaki dutena. Alde batetik gu bai mozorrotuko garela eta umeak ere, orduan ja joan algara bizatzen, talde guztiak, baina kondizioa da ezin dela estali aurpegi oso, adibidez karrera oso bat, edo alako buru osoak, ezin dira ikarri, musukoa daramatela ziurtatu behar dugulako. Gero aurten gozokiak banatzea ez da inarraza izango, plastikoz bilduta egon beharko direlako, eta aukera hau askoz garestiagoa da, beraz, norbaitek proposamenen bat badauka, zabalik utzi dut gaia. Vale. Ezin izango gara geratu patioan jarduera handi hori egiten tipo pasakai ez edo horrela, eta baina bai klaseko jarduerak mantenduko ditugu, inglisen eta arten. Eta dekorazio ere bai, ez da? Eta orduan banandu beharko ditugu dekorazioak, eta PowerPointak daude kurtsoka bere karpetan, eta ja linkatuta daude email horretan, eta arteko Excelean proposamen guztiak bere linkarekin, osake berez badago dana kurtsokan ondo antolatzen. Dekorazioa zuk daukazue? Bai, nik gordeta daukat. Beraz, izango da kutxatara, daukagu gelan, jarragoin eta izter, eta banatu kurtsoka. Zagoratzen dut pasan urtean, geratu zirela baten bat, edo klasetik galduta gotxaren baten, eta badazpadan jakiteko. Nik bidaliko dizuet dosier bat, topatu nuen jardura desberdinekin eta agian baliogarria da zuen ere bai, bidaliko dizuet, bai. Enaliko dugu inglesen edo artean? Biak. Biak. Ingeleseko jarduera PowerPointaren bidez jolasak